Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí al canal, en donde seguimos haciendo el año bíblico basado en las promesas de la Escritura. El día de hoy ya es mayo 18 y la promesa o el consejo lo encontraremos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Apocalipsis 3:21 dice, al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es muy interesante la promesa que aquí hace Jesús, porque esta promesa está en el marco de las 7 iglesias, especialmente la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es algo especial, primero porque es la última iglesia, segundo por su nombre, que significa el juicio del pueblo, Laos, que significa pueblo, y Dike, que significa justicia, como el principio o lo que es la ejecución de la justicia como tal. Por eso la Odisea significa justicia o juicio al pueblo, lo que viene a mostrarnos a nosotros que la Odisea, por ser la última iglesia, está en el contexto del juicio. Toda la iglesia de la Odisea está conectada a lo que es el juicio de Dios, el juicio final. Pero para llegar a la Odisea, antes hay otras 6 iglesias. Y no quiero adentrarme mucho pues en la temática de las 7 iglesias, porque de verdad que esto da casi para toda una semana hablando de cada una de las iglesias. Es un tema muy interesante, pero muy largo también para hablar de las iglesias. Y este tema es uno de los temas pendientes que tengo para este canal. Más adelante me gustaría mostrar o tener el análisis de cada una de las iglesias. Sin embargo, lo que puedo decir para esta meditación es que en la Odisea se encuentran todas las iglesias. Cada una de las iglesias tiene un síntoma que hace que la última iglesia esté enferma. La iglesia de la Odisea está enferma. Porque a la iglesia de la Odisea, Dios o Jesús más bien le dice que no es fría ni caliente, sino que es tibia. Y aunque muchas personas han malinterpretado lo que es tibio, lo que es frío y caliente, algunas personas dicen que calientes son los que están fervientes en la fe y los fríos son los que están apagados en la fe, pero la realidad es que el contexto no enseña eso. El contexto histórico de la Odisea enseña que la Odisea tenía 2 tipos de agua, como hoy en día. Tenía aguas termales, que son aguas calientes, y la Odisea tenía un acueducto donde fluía el agua fría. El agua caliente ayudaba para sanar enfermedades, el agua fría ayudaba para refrescar. Es lo mismo que hoy en día. Hoy en día la mayoría de casas, no todas, en los países más desarrollados, por así decirlo, pues las casas tienen agua caliente y agua fría. Hay otros países que ni acueducto tienen, pero básicamente es eso, era tener aguas calientes, que eran las aguas termales, y las aguas frías, que eran las aguas refrescantes. En ese contexto entendemos que cuando Jesús a través del ángel dice que porque no eres frío ni caliente, es decir, porque no eres, eh, son 2 beneficios, son 2 cosas positivas que tenía la iglesia. Caliente porque da calor, porque ayuda a sanar, fría porque refresca y también ayuda a sanar, porque hoy en día se ha descubierto que la terapia frío-calor, agua, de la hidroterapia de frío-calor, ayuda mucho al cuerpo a regenerarse y a sanar. Entonces, en ese contexto debemos entender que lo que está diciendo es que en la Odisea va a haber miembros, o sí, va a haber miembros que iban a ser calientes y fríos, unos calientes porque daban ese calor y otros fríos porque son refrescantes. No hay nada de malo. Lo malo está en lo tibio, porque en la Odisea y en aquellos tiempos, hablando de ese contexto histórico, no solo en la Odisea, sino en todo lo que era Asia Menor, y que Asia Menor es lo que hoy en día conocemos como Turquía. Asia Menor en ese tiempo, el agua tibia, por lo general, cuando venía el agua tibia, venía con muchos minerales y venía, sí, que esos minerales y esos metales provocaban enfermedades al cuerpo. El agua tibia provocaba daño al cuerpo, el agua tibia era un agua fea, era un agua que no sabía bien. Por eso dice que te vomitaré de mi boca,
porque esa agua no era buena, era un agua mala. Y por eso compara que en la iglesia iba a haber dos grupos. Iba a estar el grupo de los fríos y los calientes, porque son los que dan calor y los que refrescan, y el grupo de los tibios. No es que hubiese tres grupos, eran dos. El grupo, por así decirlo, de los buenos y el grupo de los malos. Los malos son los tibios, los que saben mal, y por eso Jesús los iba a vomitar de su boca. En el contexto histórico es eso. ¿Qué sucede? Las siete iglesias las podemos interpretar de tres maneras. Primero, en su contexto histórico como tal, porque las siete iglesias fueron siete congregaciones que existieron en los tiempos de Juan y en los tiempos de Pablo. Estas siete iglesias existieron y Juan le está escribiendo a esas siete iglesias. ¿Por qué? Bueno, y no solo a las siete iglesias, le está escribiendo a todas las iglesias, obviamente, a todas sus iglesias. Pero Jesús o el Padre escogieron esas siete iglesias porque tenían un mensaje especial. Cada una de ellas estaba atravesando una situación que le mostraba a las personas que lo leían en clave, porque el libro de Apocalipsis es un libro que está en clave. ¿Por qué está en clave? Porque en esos tiempos estaba la persecución, las persecuciones de Diocleciano, las persecuciones romanas que estaban matando a los cristianos y a los judíos y a los cristianos, a los judíos que habían aceptado a Cristo, al Mesías, a Jesús o a Yeshua, como ellos dicen, lo habían aceptado y a los gentiles que también habían aceptado. Así que había persecución contra los cristianos porque como los cristianos eran la religión naciente, los cristianos estaban alborotando de alguna manera todo aquel sistema. Entonces comienzan a perseguir a los cristianos tratando de acabar con los cristianos. Y cuando Juan escribe este libro, como todo profeta, escribe el libro en clave para que solo el pueblo lo entienda. Entonces, los cristianos, tanto judíos como gentiles, pero especialmente los judíos, porque este libro está escrito para judíos cristianos o cristianos judíos, porque tiene toda el lenguaje que usa este libro, la libro de Apocalipsis, es todo un lenguaje del Antiguo Testamento. El libro de Apocalipsis es un libro escrito eh, en gramática hebrea, pero escrito en griego. Es como si yo escribiera en inglés pensando en español. Entonces, cambio el orden de las palabras, pongo muchos artículos porque el español tiene muchos artículos a diferencia en inglés, que tú puedes escribir el inglés sin artículos, etcétera, etcétera. Entonces la gramática, la estructura gramatical muestra que es un hebreo escribiendo en griego. Además de que el libro de Apocalipsis tiene como más de 400 alusiones directas e indirectas al Antiguo Testamento. Es decir, era un libro en clave, pero que apuntaba al Antiguo Testamento. Y entonces los cristianos judíos o los judíos cristianos iban a entender el mensaje porque era un mensaje en clave. Ese mensaje estaba siendo en clave para que los judíos, los lectores, los judíos cristianos, lo pudiesen descifrar. Y cuando un romano no cristiano tomaba el libro y lo leía, pues iba a parecer como un libro mitológico, un libro de fantasía. No iba a entender lo que decía porque no estaban familiarizados con ese lenguaje. Entonces, las siete iglesias las podemos identificar o interpretar de tres maneras. Primero, su contexto histórico, como lo dije anteriormente, porque fueron iglesias que existieron. Entonces, cuando el libro de Apocalipsis llegaba a donde ellos, pues ellos lo leían y entendían lo que estaba sucediendo en su contexto histórico. Entonces, Dios toma cada iglesia que está atravesando una situación en especial para poder explicar no solo el contexto histórico, sino que como es un libro apocalíptico, es un libro de profecía apocalíptica, es un libro de profecía escatológica, porque es para los eventos finales, no es profecía clásica, es profecía apocalíptica. Entonces, ellos entendían que las siete iglesias no solo eran iglesias locales de ese tiempo, sino que estaban apuntando hacia un futuro. Y el apuntar hacia un futuro les indicaba a ellos lo mismo que el libro de Daniel. Cuando el libro de Daniel, capítulo 2, apuntaba que los metales iba a tener como una sucesión en el tiempo. Es decir, uno tras otro iba a venir, uno tras otro, uno tras otro. Ellos entendieron eso al leer el libro. Eh, y así rápidamente les digo, el libro de Daniel, creo que lo dije en estos días atrás,
Aparece la cabeza de oro que era Babilonia, luego aparece el metal que era la plata, que entonces significaba que era Medo-Persia, los brazos y el pecho de plata, luego el vientre de bronce, que eran los griegos, y luego lo que era la cadera y las piernas de hierro, que era Roma, y luego entendimos que el hierro mezclado con el barro era la Roma papal. Y eso sucedió históricamente, tal y como lo decía la escritura. Lo mismo Daniel 7. Daniel 7 es la misma historia contada en Daniel 2, pero con elementos diferentes. Entonces aparece un león que simboliza Babilonia, luego aparece un oso que simboliza Medo-Persia, luego aparece un leopardo que simboliza Grecia, luego aparece la bestia terrible que era Roma, y miren que la bestia terrible tiene las mismas características de la estatua de las piernas de hierro, porque esa bestia tenía garras y tenía dientes de hierro. Es muy interesante que aunque cambien los símbolos, los elementos, muchas cosas siguen siendo paralelas. Y luego, en vez de la combinación de barro, de hierro y barro, aparece un cuerno pequeño, que es la misma naturaleza, aparecen en la misma bestia, el hierro sigue siendo el mismo hierro mezclado con el barro, pero la bestia terrible, a la bestia terrible le sale un cuerno pequeño de la misma naturaleza de la bestia. Entonces los judíos entendían que eso era una sucesión histórica. Cuando vamos a las iglesias es lo mismo, es lo mismo que se está hablando en Daniel, una sucesión histórica. Ellos entienden que las 7 iglesias es una sucesión histórica, periodos por los cuales iba a atravesar la iglesia. Y cada iglesia atraviesa ese periodo. La iglesia, la primera iglesia de Éfeso atraviesa un periodo, luego la siguiente que es Esmirna atraviesa otro periodo, luego aparece Pérgamo, luego aparece Tiatira, luego aparece Sardis, luego aparece Filadelfia. Cada una de ellas tiene un periodo histórico. Y repito, no me voy a entrar en todos los detalles porque nos tomaría mucho tiempo y creo que ya incluso estoy tomando mucho tiempo de la meditación, pero es para poner en contexto la última iglesia. Y todas esas iglesias tienen algo especial, bueno o malo, positivo o negativo, pero todas las 6 iglesias forman la enfermedad de la cual sufre la Odisea. La Odisea tiene una enfermedad grave, que es tibia, y es tan grave que Jesús la va a vomitar de su boca, porque es una enfermedad grave, esa agua está mala, el agua de la Odisea está dañada, no es fría, no es caliente, no sirve para nada, es tibia, no sirve, sabe amarga, sabe feo, es dañina al cuerpo, puede ser venenosa. Esa es la enfermedad de la Odisea, que se ha acumulado de las otras iglesias. Algunas iglesias buenas, las otras no. Esmirna, una iglesia buena. Filadelfia, una iglesia buena. Las otras tienen sus cosas malas. Por ejemplo, Éfeso dejó su primer amor. Pérgamo comienza la decadencia espiritual. Tiatira, la muerte teológica. Sardis tiene cosas buenas, pero no quiere hacer la obra de Dios. Y lo que fue Esmirna fue una iglesia buena, pero fue perseguida a causa del testimonio de Jesús. Filadelfia, la iglesia ideal. Llegamos a la Odisea, que tiene toda esa sintomatología, y entonces la iglesia de la Odisea está enferma. Y todas esas iglesias derivan en la Odisea, que es la iglesia del fin. Por eso es la iglesia del juicio, Laos Dikea, el juicio del pueblo o el pueblo del juicio. Pero también la tercera interpretación, para ir terminando la meditación, la tercera interpretación es una interpretación más espiritual, no histórica, sino espiritual. Y es que al final de los tiempos, porque la iglesia del fin es la Odisea, en la Odisea se van a reunir todas las otras 6 iglesias de una forma espiritual. Es decir, para ponerlo de otra forma, cada iglesia representa una condición de los cristianos del último tiempo. En la Odisea, todos los cristianos de la Odisea tienen una o dos o más características de las 6 iglesias anteriores. Por ejemplo, hay personas, hay cristianos que son como Éfeso, van a la iglesia, pero han dejado su primer amor. Eso es un síntoma de muchos en la iglesia hoy en día. Van a la iglesia por cumplir un requisito,
por estar en paz con su conciencia, pero han dejado su primer amor. Hay personas que van a la iglesia hoy en día y se sienten como Esmirna, son perseguidos por sus mismos hermanos en la fe, son perseguidos por ellos, ya sea porque interpretan la Biblia diferente, porque quieren vivir diferente, por muchas razones son perseguidos. Hay unos que son como Pérgamo, es decir, que están siendo, si leen la iglesia de Pérgamo, están siendo infiltrados por Balaam y los nicolaitas. ¿Y los nicolaitas cuáles eran? Eran los gnósticos de los que les hablaba ayer. Los gnósticos que creían, recuerden muy bien, ellos creían que no importaba lo que tú le hicieras a tu cuerpo, siempre y cuando tu espíritu estaba bien, porque tu espíritu no se pervierte, tu espíritu es puro, no importa lo que le hagas a tu cuerpo. ¿Hay cristianos hoy en día que creen eso? Sí. Hay cristianos hoy en día que fuman, que toman alcohol, que comen consumen comidas que no son buenas para el cuerpo porque ellos dicen que ya son salvos, así que no importa lo que tú le hagas a tu cuerpo, tú ya eres salvo. Hay cristianos que son como Balaam, recuerden lo que hizo Balaam. Balaam quería profetizar contra Israel, pero Dios no se lo permitió, entonces Balaam le dijo a Balac cómo podía destruir al pueblo. ¿Cómo lo destruyó? Infiltrando al pueblo con mujeres paganas. Y entonces los israelitas cayeron, se fueron con las mujeres paganas y una gran mortandad en el pueblo debido a ese pecado. Si eso lo transportamos a la parte espiritual, las mujeres representan iglesias o creencias, doctrinas. Hay muchos cristianos que aunque son cristianos y dicen creer en Jesús, se van detrás de cualquier creencia, detrás de cualquier doctrina, de las iglesias, de cualquier iglesia que no es la iglesia verdadera, y fornican de manera espiritual, aunque son cristianos, fornican en la idolatría de la cual fue víctima Israel, de esos pecados carnales y espirituales. Eso era la iglesia de Pérgamo. Y hay mucha gente en la iglesia cristiana hoy día que es así, en la Odisea. ¿Qué podemos decir de Tiatira? Tiatira fue la muerte espiritual total y que tenía una mujer que se llamaba Jezabel. Por supuesto, es una remembranza de la Jezabel de los tiempos de Elías. Esa Jezabel que mataba a los profetas, esa Jezabel que obligó al pueblo a adorar a Baal y ella introdujo sus propios profetas. Llevó al pueblo a un estado de mortandad espiritual abrumadora, hasta que se levantó Elías y le puso los puntos sobre las íes. Así hay muchos hermanos en la fe, cristianos, de todas las denominaciones, que están en la última iglesia, que están como en los tiempos de Israel, cuando Jezabel estuvo al mando de todo. Hay otros como Sardis. Sardis es la iglesia de la Reforma Protestante, la iglesia de Lutero, de Zwinglio, de Wesley. Estos protestantes de Hus, de Jan Hus o Juan Hus, como se dice en español, ellos se levantaron para hacer una reforma al cristianismo. Sin embargo, dice de Sardis que ella tiene eso, pero le falta hacer la obra misionera. Aunque es la iglesia de la Reforma, es una reforma teológica, pero no es una reforma del corazón, de ir a la gente, de ir al pueblo, lo que hacía Jesús, ir a llenar las necesidades de las personas. A la iglesia de Sardis le falta evangelismo. Y hay muchos en la iglesia hoy en día así, que se saben toda la teoría, les encanta estudiar la Biblia, les encanta toda la parte teológica, pueden ser hasta doctores en la ley, pero no van al pueblo, no van a llenar las necesidades. Toda la iglesia de la Odisea tiene todos esos síntomas, por eso hay unos que son tibios. La tibieza viene de todas esas consecuencias que tienen las iglesias anteriores. La iglesia de Filadelfia podríamos decir que son los fríos y los calientes, porque es la iglesia fiel, la iglesia que se mantiene. Esa es la iglesia de Filadelfia, el remanente fiel. Así que cuando vemos todo esto y terminamos de leer todo el capítulo 3, vemos que la iglesia de la Odisea está enferma, que tiene muchos tibios, la mayoría son tibios, porque por lo general
El remanente fiel es un remanente, es decir, algo pequeño, y el resto son los que están tibios, están enfermos debido a todas las condiciones que tienen los miembros de esta iglesia. El problema de los tibios, el problema de la Odisea, el problema de la iglesia del juicio, es que tiene a Jesús, de acuerdo al versículo 20, lo tiene afuera. Dice el versículo 20, yo estoy a la puerta y llamo, es decir, Él está afuera. Si alguno oye mi voz, Jesús está tocando para entrar, pero está afuera y nadie le está abriendo. En la iglesia de la Odisea nadie le abre, excepto los de Filadelfia. Pero los de la Odisea, los tibios, no le abren a Jesús para que Él entre. La solución está en la puerta tocando, pero ellos no le abren, lo quieren mantener afuera. ¿Por qué lo mantienen afuera? Porque saben que en el momento que los dejen entrar, tienen que renunciar a todas las concupiscencias, a todos los deseos carnales. Tienen que renunciar a toda la mundanalidad para poder ser transformados por Jesús. Tienen a Jesús afuera y no le quieren abrir. Ese es el gran problema de la Odisea, que tiene a Jesús afuera tocando la puerta. En el momento que tú y yo le abramos la puerta, Él va a entrar y dice que va a cenar con nosotros y nosotros con Él. Y ahí viene entonces la promesa. A los que están en la Odisea, a ti y a mí que estamos en la Odisea, porque esta iglesia que estamos viviendo en el 2021 es la iglesia de la Odisea. Una iglesia que tiene un pequeño remanente de gente caliente y gente fría, que son los de Filadelfia, pero que tiene un gran número de tibios que tienen a Jesús o tenemos a Jesús afuera tocando. Pero si nosotros logramos abrir la puerta y permitir que Él entre a nuestro corazón, dice Jesús, al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta promesa, escúchame bien, esta promesa incluso está en el contexto del juicio. Sentarse en el trono significa ejecutar un juicio. El acto de sentarse en la Biblia significa juicio. Cuando Jesús le dijo a Caifás y a Anás que lo verían venir sentado en las nubes, ellos entendieron que Jesús estaba hablando, que Él iba a venir a juzgarlos. Por eso Caifás rasgó sus vestiduras. Cada vez, o por lo general, no cada vez, pero por lo general, cuando se muestra que alguien se sienta en el trono, es porque va a haber un juicio, por lo general. Es porque se va a abrir y va a comenzar un juicio. Aquí está diciendo que al vencedor que está en la iglesia de la Odisea, que es la iglesia del juicio, ese vencedor se va a sentar con Jesús en el trono a juzgar a aquellos que no han vencido. La promesa que Jesús nos hace es que Él nos va a permitir sentarnos a su lado, a abrir los libros y poder observar por qué algunos son salvos y por qué otros no. Al lado tuyo, al lado de tu nombre, si tú vences, va a aparecer que has vencido por haber creído en Jesús, que has vencido por haber seguido a Jesús, que has vencido por ser frío o caliente, no por ser tibio, que has vencido porque has abierto la puerta de tu corazón a Jesús para que Él pudiera entrar contigo. Sé que se ha hecho larga la meditación, pero creo que era pertinente poner en contexto todo esto para entender la promesa de Apocalipsis 3:21. La invitación que yo te hago hoy es: abre la puerta de tu corazón a Jesús para que Él pueda entrar a cenar contigo, para que tú seas un vencedor. ¿Quieres ser un vencedor? Abre la puerta de tu corazón a Jesús hoy. No siendo más, nos encontraremos el día de mañana. Que Dios les bendiga. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas
este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.